Seguimos adelante aquí en Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre a Óscar Botinelli, director del Instituto Factum. Buen día, Óscar, ¿cómo te va? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. En las últimas semanas, todos lo sabemos, se han registrado los procesamientos del intendente de Colonia, Walter Zimmer, también del ministro de Economía, del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del ahora ex titular del Banco de la República, Fernando Caloia. Todos por el delito abuso innominado de funciones. ¿Cómo se ve, cómo se observa, cómo se lee esto desde el análisis político? Bueno, este es un análisis político y no jurídico, clarísimo. El abuso innominado de funciones es un delito muy extraño a la teoría democrática liberal. ¿Por qué? Porque es un delito en que se considera que todo delito es una definición de conductas claras que se realizan o se omiten. Yo, si hago esto, cometo delito. Si yo omito hacer esto, cometo delito y soy, por lo tanto, juzgado, penado, sancionado, etc. El abuso innominado de funciones parte de la base que si uno hace una conducta que dicen que es un abuso, pero que no está descrito en ningún lado, es delito. Esto corresponde, el Código Penal uruguayo está muy influido y es copia, en cierto modo, del Código mussoliniano, del Código de la Italia fascista. Es un muy buen código. Pero se le colaron algunos elementos que corresponden a la teoría mussoliniana del derecho y no a la teoría democrática del derecho. Uno es este. Claro. Otro, la incitación a la lucha de clases. Y en general lo que se dice, lo que se sostiene, es que los jueces o fiscales o ambos, cuando no encuentran verdaderamente un delito de acuerdo a la definición clásica, pero una especie por convicción, dice, hay que penarlo igual y le aplico esta especie de envase vacío que lo puedo rellenar con cualquier cosa. Nosotros muchas veces al escribir hemos dicho que esto se asimila cuando la justicia militar, no logrando probar un delito, decía, ataque a la fuerza moral del ejército. Porque ahí cabía claro, el paraguas cubría todo. Cualquier cosa. Ahora, ¿por qué si hay consenso a nivel político de que puede llegar a ser un riesgo para la democracia y no se ha derogado aún? Bueno, el tema es el siguiente. El sistema político funciona bien cuando tienen sentido estratégico las cabezas del sistema político. Acá lo que ha ocurrido es que cuando empieza este fenómeno, dice, están golpeando a ellos, qué bueno, vamos a aprovechar. Aquello de las conveniencias coyunturales. Entonces, cada uno analiza las conveniencias coyunturales. Más aún, hace 5 años se dijo esto hay que derogarlo y alguien dijo, solo quieren derogarlo los que tienen lo que ocultar. Después les cae el cielo encima al que dijo eso. Es decir, hay que tener mucho cuidado de no mirar las cosas en perspectiva. Claro, si hay algo que ha logrado este delito es cortar transversalmente a los principales partidos. Bueno, acá han sido, acá vimos Walter Zimmer nacionalista, 2 frente amplistas como Fernando Lorenzo, Fernando Caloia. A nivel de intendentes, por ejemplo, para nombrarlos que no hay duda que lo único que se les aplicó es esto, no hay ninguna otra conducta oscura. Gerardo Amaral, intendente frente amplista 33, Andrés Arocena, fallecido, intendente blanco de Florida, Juan Justo Amaro, ex intendente colorado de Florida, aunque la imputación fue en su calidad de director de OCE. También fue el caso de un director de aduana, Hilarietti, del Partido Colorado. Es decir, acá ha ido golpeando a distintas administraciones. Bien, ¿y esto encastra en ese concepto de la judicialización política? Bueno, el tema es el siguiente. Este es un fenómeno que arranca en el mundo en los años 90, arranca en Italia, tuvo una gran expresión también en España. Y es lo siguiente, anteriormente, hasta más o menos los años 80, en el mundo la corporación militar se sentía a veces como la depositaria de los grandes valores de un país y el último recurso para salvar instituciones, valores, sociedad. Las corporaciones militares en este papel cayeron porque fracasaron los regímenes militares, además pasaron a ser acusados muy duramente de violación al sistema, a los derechos humanos, y empiezan las corporaciones judiciales a sustituir ese papel, decir, nosotros
tutelamos. La reserva moral está acá. La reserva moral del país. En Italia esto desembocó en lo que técnicamente es un golpe de Estado con la caída de la Primera República en 1993 y la judicialización política sigue hasta hoy, al punto que uno de los tres principales líderes está inhibido de hacer campaña electoral para las elecciones de fin de mes para el Parlamento Europeo. En Uruguay esto empieza en la segunda mitad de los 90 con lo que la calle le definió la embestida Baguala, que tiene como símbolo el procesamiento de Enrique Braga. Claro. Luego hubo varias oleadas y termina en esto. Es realmente cuando a nivel de las corporaciones judiciales se autoasigna un rol diferente al que corresponde a la teoría democrático-liberal del Estado. Vamos a ver cómo se ajusta con el paso del tiempo este asunto. Óscar, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. El director de Factum, Óscar Botinelli, estuvo con nosotros en Telebuen Día, que continúa ahora con la información deportiva de la mano de Fede Paz.